Aumento de la presión hidrostática capilar glomerular incrementa la filtración glomerular. La presión hidrostática capilar glomerular ejerce un efecto que provocará una presión de 60 milímetros de mercurio normalmente. Y bueno, tenemos que en un aumento de la presión hidrostática capilar glomerular, si esto aumenta, va a aumentar la filtración glomerular. Pero si disminuye, pues la filtración glomerular se reduce. Al no haber un cuerpo que ejerza esa presión para que se pueda filtrar, pues no va a haber una correcta filtración glomerular, por lo que se va a reducir. Lo contrario con el aumento. Como si hay un cuerpo, ejerce esa presión y sí aumenta la filtración glomerular. ¿Y cuáles son los factores que influyen en la presión hidrostática capilar glomerular? Uno es la presión arterial. La presión arterial ejerce un efecto en el cual en cada bombeo, en cada sístole, hacemos una presión hidrostática con la sangre en los vasos sanguíneos. Pasa la sangre, esa presión ejerce un efecto hidrostático y sale la filtración en las arterias externas a lo que es el glomérulo, que también ocurre en el glomérulo, pero en este caso lo vamos a ver más detalladamente ahorita en lo que sigue. Otro factor es la resistencia arteriolar aferente y la resistencia arteriolar eferente. Aquí van a ver la eferente, vamos a encontrar algunos efectos algo diferentes a la aferente que solo causa uno solo. Vimos el del aumento de la presión arterial, este eleva la presión hidrostática, por ende aumenta la filtración glomerular, pero este tiene un efecto regulador que se va a ver más adelante en el capítulo. El aumento de la resistencia a las arteriolas aferentes, déjenlo pongo aquí, en las arteriolas aferentes me va a disminuir la presión hidrostática capilar glomerular y por ende, si no hay un cuerpo que ejerza esa presión, como tengo bloqueado ese lugar en donde yo tengo que recibir esa presión, disminuyo la filtración glomerular. Entonces no va a haber un filtrado correcto en el glomérulo y esto es por la resistencia en la arteriola aferente, que no se nos olvida aferente, la que va a llegar al glomérulo. Ahora, la constricción, la resistencia de las arteriolas eferentes me va a causar la resistencia al flujo de salida, o sea, lo que tiene que salir del glomérulo, la sangre que tiene que salir del glomérulo, va a causar una resistencia en esa arteria y mi filtración glomerular va a estar elevada. Al yo tener una gran concentración de ese cuerpo, y a la parte de estar recibiendo esa presión que me están presionando, yo tengo que hacer que esa presión hidrostática se active, por ende aumento mi filtración glomerular. Como aumento mi presión hidrostática, aumento mi filtración glomerular, sale más sangre. Ahora, aquí vamos a encontrar unos efectos bifásicos en lo que es la resistencia en la arteriola eferente. Como efectos bifásicos, antes de entrar a eso, tenemos que en la resistencia arteriolar de la arteria aferente va a tener un aumento también. Como tengo una resistencia en esa arteriola, voy a tener una disminución del flujo sanguíneo renal, por obvias razones, no está pasando la sangre correctamente. ¿Eso que me va a ocasionar? Que aumente lo que es la filtración, la fracción de filtración y la presión coloidosmótica, fracción de filtración. ¿Esto qué quiere decir? En otros vasos voy a ejercer la filtración, ya que no estoy ejerciendo, como no estoy ejerciendo la filtración en el glomérulo, donde lo debo de hacer, lo voy a hacer en otra fracción de vaso sanguíneo. Y en lo que es la presión coloidosmótica, como se está aumentando la presión coloidosmótica en lo que es el glomérulo, no quiero sacar lo que tengo, lo estoy atrayendo por mi mayor concentración, supongamos, de proteínas plasmáticas. Esto me va a causar a la larga un aumento en la resistencia de la arteriola eferente. Ok, se nos pasó a la arteriola eferente. Esta arteriola eferente, ¿qué nos va a causar? Si esa arteriola eferente tiene una resistencia muy fenomenal, de 3 veces de su resistencia normal, lo que va a pasar es que la presión coloide, la presión coloidosmótica, la que ejerce esa atracción que no quiere que se salga,
va a superar la presión hidrostática capilar glomerular. ¿Qué quiere decir? Superé, no quiero sacar lo que tengo yo en el glomérulo hacia la orina, yo me lo quedo. Y la filtración, la presión hidrostática, ¿qué va a hacer? Ya me quedé chiquito porque la presión coloidosmótica me superó. ¿Qué va a pasar? Que va a haber una fuerza de filtración neta muy baja. No va a haber suficiente filtración, ya que yo estoy queriéndome quedar con todo en vez de entregarlo. Entonces va a disminuir la filtración glomerular. ¿Cómo lo puedo resumir esto? Fácil, nada más si te dicen, ¿qué pasa si tengo una resistencia de la arteriola eferente ligera, perdón, intensa? O sea, si no deja de pasar casi flujo sanguíneo de salida, mi filtración glomerular va a disminuir. ¿Por qué? Por estos efectos que hace un momento acabo de mencionar. Ahora, si la filtración, perdón, la resistencia de la arteriola eferente es muy ligera, casi nada, la filtración glomerular va a aumentar. No hay problema, no ejerció ninguna presión contraria, no hay problema, pasa totalmente. Ahora, como ya vimos el efecto bifásico de lo que es la arteriola eferente, sus resistencias, tenemos un efecto que se mencionó, el efecto Donan. Ese efecto Donan quiere decir, al yo tener una presión coloidosmótica capilar glomerular muy elevada, ¿qué quiere decir que eso que yo trato de retener? ¿Por qué? Porque las proteínas plasmáticas que están dentro del glomérulo, perdón, dentro del flujo sanguíneo del glomérulo, no atraen por sus iones que tienen conjugados en sus estructuras, van a atraer hacia ellos, en este caso agua o cualquier otra cosa que se atraiga hacia ellos, y eso va a ocasionar que no haya una correcta filtración glomerular. Entonces, ¿qué nos dice el efecto Donan? Que entre más concentración plasmática de proteínas plasmáticas tengamos en el glomérulo, en el capilar glomerular, vamos a tener un rápido aumento de la presión coloidosmótica. Y esta presión coloidosmótica, como me quedo con todo, si supera la presión hidrostática, lo que va a pasar es de que si yo superé la presión hidrostática, ya disminuyo el flujo de la filtración, no filtro nada y hay una disminución del flujo de la filtración glomerular. Es así más o menos como se puede explicar esto.